Bueno, esta semana conocimos el aumento en el transporte público. Nos vamos a meter en lo que pasa con, en este caso, el transporte de larga distancia, a ver cuál es justamente la situación del sector. Está con nosotros Gustavo Gaona, presidente de la Cámara Empresaria de Larga Distancia, conectado con nosotros, y nos trae el panorama justamente, en este caso, de, decíamos, ¿no?, los buses de larga distancia. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación. ¿Cómo están? Gracias a vos. Contanos cómo están, cómo está la actualidad del sector, qué pasa con las tarifas. Bueno, en la actualidad del sector, lógicamente, estamos viviendo el momento más importante del año para la actividad. Recordemos que los ómnibus de larga distancia conectan en la Argentina más de 1.600 localidades y a eso se suman también conexiones internacionales a los países limítrofes y llegando inclusive hasta Perú. Y el momento del verano, naturalmente, en un servicio como el nuestro, es un servicio público, prestado por privados, pero es un servicio público, es un momento fundamental y clave para la actividad, porque es el momento en el cual las empresas tienen que tener un buen momento, como decimos nosotros, una buena temporada, básicamente también para garantizar la prestación a lo largo del año, ¿no? Seguir conectando cuando ya los pasajeros no son tantos como el verano. Los números han sido menores a los del año anterior. Nosotros veníamos en un periodo, en años de recuperación post-pandemia. Este año se ha comenzado a revertir eso y es el primer año que, comparado al anterior, post-pandemia, estamos en un nivel, un escalón hacia abajo todavía. Sí. ¿Qué tanto los perjudica, por ejemplo, ¿no?, en el caso de la costa, el tema del tren, ¿no? Porque si uno compara los valores es mucho menor y creo que es una de las opciones, ¿no?, que muchas familias, algunos para probar la experiencia y otros también por el precio, sin duda. Sí, hay varias cuestiones, digamos. Hoy estamos viendo que hay menos gente viajando, eso es lo que principalmente nos ha afectado esta temporada. Hay menos gente viajando de vacaciones, ese es el primer dato a tener en cuenta. No es que están viajando menos con nosotros, sino que nosotros estamos notando una caída en el turismo en general. Frente a esa realidad, sí, por supuesto, hay alternativas. En el caso del tren, y lo hemos hablado en muchas oportunidades, para nosotros no es una competencia porque no hay posibilidad de competencia. Recordemos que el tren tiene el 95% de la tarifa subsidiada, es decir, prácticamente el boleto es gratuito y frente a eso nosotros no tenemos capacidad de competencia. Sabemos que los pasajeros que eligen al tren en cualquiera de los destinos de larga distancia nacionales actuales es un pasajero que nosotros no vamos a poder ofrecerle algo así porque, insisto, es competir un medio de transporte como el tren con 95% de subsidio de la tarifa frente al del ómnibus que tiene subsidio cero. Es decir, lo que paga el boleto es lo que el usuario es lo que vale el boleto. Bueno, hablemos un poco de eso. Vos decías recién, ustedes tienen 0% de subsidio. Lo que, si querés, no sé si tenés algunos valores de referencia para compartirnos, pero cómo están en relación, ¿no?, a lo que es el costo, ¿no?, la rentabilidad y toda esa parte en cuanto al valor. Para ustedes, ¿no?, lo que hoy cuesta un boleto, ¿es competitivo? ¿Tendrían que aumentarlo más? ¿No lo hacen por la situación? Metámonos un poco en esa lógica. Bueno, es un equilibrio que uno va haciendo permanentemente. Al no tener subsidios desde hace ya varios tiempo, nosotros tenemos que estar muy atentos y cuidando los costos de la actividad, ¿no? Porque ¿qué ocurre con otras modalidades? Si subía un poco el costo del combustible o los salarios y demás, pasan otras modalidades de transporte, el transporte urbano, por ejemplo, bueno, se aumentaba el acceso, digamos, la distribución del subsidio y se sostenía la tarifa. En nuestro caso eso no pasa. Claro. Lo que sí hemos logrado, intentado con mucho esfuerzo, es que nuestros aumentos vayan siempre por debajo de la inflación y del incremento de los costos. Bueno, eso nos ha llevado bastante trabajo, un gran dolor de cabeza por momentos, pero sabemos que muchas veces, a pesar de que el insumo sube, los combustibles suben, han subido fuertemente, pero también suben los neumáticos y demás, si uno traslada todo eso a la tarifa, bueno, lo que pasa es que el pasajero elige no viajar, digamos, o no viajar con nosotros, o la competencia más fuerte, a pesar de que a veces se habla del tren o se habla del avión, nuestra competencia más fuerte es el automóvil. Entonces, estamos siempre atentos a que el pasajero baje de su auto y se suba al bus. Entonces, hicimos un esfuerzo grande, pero muchas veces se vuelve difícil sostener una tarifa, insisto, cuando el subsidio es cero y cuando las cosas van subiendo como han subido en los últimos tiempos, ¿no? Claro. Y en este sentido, ¿no?, sobre también lo que decías, la otra oferta que hay para viajar, ¿cuál es
la capacidad que tienen ustedes, ¿no? Por sobre los otros actores, ¿no? Dentro del segmento, o con qué tratan, ¿no? De atraer justamente a los clientes para que sigan eligiéndolos, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que tenemos nuestros diferenciales, por supuesto que uno tiene que entender cuáles son sus aspectos positivos y cuáles son sus limitantes. Naturalmente Obvio. no vamos a ir a la velocidad de un avión, o tenemos por ahí la capacidad de moverse dentro de una unidad como pasa en un tren. Lo que sí tenemos, que no tiene ningún transporte en la Argentina, es la conectividad. Decía al principio 1.600 destinos frente a 45 ciudades que conecta el transporte aéreo. Eso nos permite llegar a lugares donde nadie más llega, eso nos da una capacidad de capilaridad de llegar a todos estos lugares, y también nos permite, en función de las distancias, que por ahí un pasajero que tenía ganas de hacerse una escapada no necesariamente tiene que ir a 1.500 o 1.700 kilómetros, puede hacerla a 150 kilómetros de la ciudad. También hemos trabajado mucho y seguimos manteniendo buenos acuerdos con los principales bancos para ofrecer cuotas sin interés. Todavía hoy, y con algunos bancos podemos llegar a ofrecer hasta 9 eso, cuotas sin Gustavo. interés. Esto es clave, y la buena noticia que en el día de ayer el secretario de Transporte, Daniel Scioli, también anunció que se suma la acción de cuotas simples, es decir, las cuotas fijas, 3 y 6 cuotas fijas, también para el transporte de la larga distancia, que es una novedad, con lo cual también entendemos. Nos parece que hay que ser creativos de este lado, hay que dar posibilidades de pago. Muchas veces también el diferencial nuestro es la capacidad de equipaje, de llevar más equipaje. Hoy en el transporte aéreo tal vez la tarifa es tentadora, pero cuando uno empieza a sumarle el equipaje Ya de mano y ahí. demás, los precios cambian, ¿no? Bueno, nosotros tenemos todo eso incluido en el propio pasaje, entonces sabemos que somos competitivos, que tenemos mucho para dar, y que, bueno, mientras tanto hay que ingeniárselas como para que también el pasajero nos siga eligiendo y seamos una opción, ¿no? Reiteremos lo de las cuotas sin interés, ¿no? Porque hoy en día digo, es el diferencial para que uno opte tal vez por Totalmente. un oferente o tal vez otro. ¿Qué pasa con la situación de los ómnibus, ¿no? De los buses, digo. Porque entiendo también, son muy minuciosos respecto a la vida útil que tienen, ¿no? ¿Cuántos años de antigüedad tienen los que pueden justamente trasladar pasajeros y demás? En algún momento creo que había algún tipo de diferencia producto de los años que estuvieron sin funcionar durante la pandemia, ¿no? Incluso los choferes que tal vez tenían sus propios buses decían: bueno, esto es un problema para nosotros porque nos acortan en 2 años, y son muy estrictos con la vida útil que tiene justamente ese vehículo. Sí, esto es así, la vida útil, a diferencia de lo que pasa en otros países o inclusive con otras modalidades de transporte. En el caso de la Argentina, la vida útil de un ómnibus de larga distancia es 10 años. En casos excepcionales y cuando las condiciones y las verificaciones técnicas lo permiten, se pueden extender 1 o 2 años más, pero no mucho más de eso. En pandemia, naturalmente, se perdieron casi 2 años de vida útil y, en definitiva, casi el 20% de la capacidad económica de ese bus. De todas maneras, bueno, esto hace a la seguridad, y en el caso del servicio regular de larga distancia, es decir, los que trabajamos regularmente en todo el país como servicio público, el promedio de antigüedad, rara vez llegan los buses a esa antigüedad. En general el promedio es de 6 años, porque intentamos ir renovando las unidades para que permanentemente... ¿Y dónde van, Gustavo, por ejemplo? Porque yo te digo, hoy en día un vehículo de 10 años, imaginémonos, es un vehículo 2014, no es tan viejo, no es que estamos, digo, entiendo que el uso es otro, tiene alto tránsito y demás, pero ¿qué hace? O sea, ¿qué hace un bus cuando lo jubilás claro, con tan pocos años además, y digo, además es una inversión importante, muy importante en cuanto al valor Muy que tenga? importante. Muy importante. Un ómnibus de larga distancia arranca en un valor base de unos $300.000. Wow. Con lo cual la amortización tiene que ser muy eficiente y muy efectiva. La verdad que la pregunta sobre a dónde van, tienen 2 posibles futuros. Una vez que se sacan de la línea, ya no pueden prestar más un servicio de transporte de pasajeros. Sí pueden, y en algunos casos se reconvierten en unidades, por ejemplo, casas rodantes y otras cuestiones, o de uso particular para fanáticos de colectivos que los coleccionan. La verdad que honestamente
se trabaja para un proceso de reciclaje de este material, porque si no la mayoría de los ómnibus hoy lamentablemente terminan en cementerios de ómnibus, que hay muchos en Argentina, y impresiona ver cientos y cientos de colectivos arrupados ahí. Gustavo, ya para ir cerrando, ¿no se plantea tal vez extender, digamos, esa vida útil, o realmente está comprobado que vos incluso dabas el periodo de 6 años, que más de eso, obviamente siempre entendiendo la seguridad que tiene que tener el pasajero, la comodidad, las distintas categorías dentro de los propios ómnibus, pero digo, no se plantea tal vez, no sé, digo, la ampliación de ese periodo, o tal vez, no sé, digo, si esas butacas después se pueden utilizar para armar otro nuevo, según las condiciones en las que esté, como porque me parece realmente corto el periodo y difícil que se recuperen esos $300.000, ¿no? Solo, entiendo igual que obviamente se usan un montón, pero digo, es un monto súper importante. Sí, y te agradezco la pregunta porque es algo que nosotros debatimos hace mucho tiempo. Hay partes que sí cumplen una vida útil, pero esto también pasa en los aviones y lo que se reemplaza son las partes. Lamentablemente en los ómnibus todavía eso no se ha aceptado. Nosotros muchas veces hemos pedido lo que tiene una larga vida útil, muy larga, es el chasis, ¿no? Y el motor, por supuesto, que si se va haciendo las revisiones y los mantenimientos y las renovaciones pertinentes. Lo que muchas veces se ha pedido es poder mantener el chasis y el motor, que es el corazón de la unidad, y en todo caso hacer una renovación de todo lo que tiene que ver con el resto del bus, ¿no? Con la carrocería del bus. Las carrocerías básicamente sí se pueden renovar. Esto lo hemos pedido en más de una oportunidad, porque además en donde el pasajero viaja es básicamente en la carrocería, y la carrocería sí podría renovarse. Esto lo hemos trabajado porque entendemos que podría extender fuertemente la vida útil, que no es menor porque hacia los costos del sector. Y un dato que, para cerrar, que es interesante y que te decía al comienzo, nuestros costos determinan nuestra tarifa. Entonces, cuantos mejores costos tenemos, más accesible va a ser el boleto para el pasajero. Por eso siempre estamos a la búsqueda de ser creativos y pensar nuevas estrategias para poder seguir siendo una opción para quien quiera viajar por la Argentina. Y una cuestión medioambiental, ¿no? También no menor por la cantidad de residuos, ¿no? Que me imagino deben ser producto del sector. Gustavo, bueno, hay un tema que tal vez puedan hablar con Daniel Scioli en esta nueva gestión. Te agradecemos mucho el contacto y bueno, obviamente si acercan ese tema a la mesa de debate nos contás pronto. Por supuesto que sí, seguimos en contacto. Muchas gracias por la comunicación. A vos, hasta luego.